bienvenida Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida al segundo día de actividades de este importante congreso de la Sociedad Mexicana de Electroquímica. El día de hoy tendremos varias pláticas muy interesantes, referentes todas ellas a una parte que nos encanta a todos nosotros, la parte de electroquímica. Y el día de hoy comenzamos las actividades con la plática plenaria del doctor Oscar Cornejo, quien en esta ocasión, para presentarlo y moderar su ponencia, me acompaña el doctor José Luis Nava, que estará a cargo de esta presentación. Adelante, doctor, por favor. Gracias, José Ángel. Bueno, para mí es un gusto el día de hoy tener la oportunidad de presentar pues ante la Sociedad Mexicana de Electroquímica a un joven doctor egresado de la Universidad de Guanajuato. Oscar Miguel Cornejo Rojas es originario de La Barca, en el estado de Jalisco. Es ingeniero químico por la Universidad de Guadalajara. Es maestro en ciencias del agua por la Universidad de Guanajuato y doctor en ciencia y tecnología del agua por la Universidad de Guanajuato. Oscar Miguel tiene 7 artículos como autor principal en revistas de alto impacto y pues en su investigación ha trabajado y va a compartir hoy un resumen de lo que hizo en sus estudios. Se acaba de graduar hace unos meses o semanas, algo así. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, pues le voy a dar la palabra a Oscar Miguel. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, doctor. Voy a empezar a compartir pantalla. Como bien les comentó, voy a presentar un poco de lo que se desarrolló en los últimos 3 años de mis estudios doctorales, que básicamente rondaron alrededor de diseñar un reactor electroquímico, que es una caracterización teórica y experimental de un reactor flow-through dirigido a la producción de peróxido de hidrógeno para promover la incineración de compuestos orgánicos persistentes. La presentación va a constar de una pequeña introducción de todo lo que tiene que ver con el reactor flow-through, desde el modelado, el tipo de las ecuaciones que se resolvieron, cómo se fabricó y la aplicación que se le dio en los últimos meses. Y vamos a terminar con un poco de conclusiones. Empezando con la introducción, sabemos que la presencia de compuestos orgánicos, en específico de antibióticos, en agua es perjudicial para la biota acuática. Ya sea en pequeñas o grandes concentraciones, pueden causar efectos crónicos o agudos. Sin embargo, uno de los problemas más grandes que tiene la presencia de estos compuestos en el agua es que estos pueden proveer de características resistentes a los patógenos que afectan al ser humano, lo que los hace más resistentes al tratamiento con antibióticos y hace más fuertes las infecciones bacterianas. Bajo este contexto, estos compuestos no se recomienda ser tratados por tratamientos biológicos, ya que estos favorecen el contacto con patógenos en su mismo proceso. Por lo que los procesos electroquímicos de oxidación avanzada se presentan como una buena alternativa para el tratamiento de estos compuestos, de los cuales constan en la generación de poderosos radicales oxidantes, ya sea en la superficie del electrodo o en el seno de la solución a través de una serie de reacciones químicas. Para el presente estudio se evaluaron un par de procesos de oxidación avanzadas, como es el electroperoxón, que utiliza ozono como catalizador del peróxido de hidrógeno para formar el radical hidroxilo, y el muy conocido electrofenton, que utiliza hierro 2. Ahora, el núcleo de estos procesos, de ambos procesos, tanto del electroperoxón como del electrofenton, es la síntesis de peróxido de hidrógeno. Comúnmente se emplean electrodos de difusión de gas, los cuales necesitan que se inyecte aire u oxígeno directamente al electrodo para ser reducido sobre un material carbonoso. Sin embargo, en muchos procesos, más que nada en procesos electroquímicos de oxidación avanzada, la reacción del contraelectrodo, en este caso del ánodo, es la reacción de evolución de oxígeno, la cual se considera como una reacción que no tiene valor agregado y a veces como una reacción secundaria. Sin embargo, si nosotros observamos la sinergia que existe entre esas reacciones, estamos produciendo oxígeno molecular prácticamente puro en el ánodo. ¿Por qué no plantear la idea de diseñar un reactor de flujo
que permita la reducción del oxígeno producido anódicamente, subsecuentemente de un material ya estudiado previamente como son los materiales carbonosos. Bajo esta directriz, llegamos a la conclusión de que la mejor geometría para un reactor que cumpliera con esta característica es un reactor flow-through. En la figura muestro el reactor planteado, el reactor propuesto, el cual en la entrada contiene un distribuidor de flujo para homogeneizar el fluido a la entrada del reactor, así como un promotor de turbulencia a la entrada y a la salida. Esto es para favorecer el movimiento del fluido dentro del dominio, además de que por la configuración que tenemos de electrodos, estos materiales aislantes sirven como para minimizar las fugas de las líneas de potencial hacia la solución. Después del promotor de turbulencia, tenemos los electrodos, los cuales constaron en 2 sets de 3 mallas hechas de iridio y tantalio, fabricadas por el método Pecchini, y 2 cátodos de filtro de grafito. La separación de los electrodos fue de medio centímetro, y este canal se acopló al reactor electroquímico, que fue un reactor de flujo ascendente, donde la entrada de la solución fue por la parte inferior y la salida por la parte superior. De igual manera, en la parte posterior del reactor se colocaron colectores de corriente del material que permitiera hacer el paso de la corriente hacia los electrodos. Para los colectores de los ánodos se utilizó el mismo material de electrodo con la capa catalítica de iridio tantalio, y para los cátodos de carbón se utilizó acero inoxidable. Muy bien. Antes de la construcción del reactor, este se planteó y se validó matemáticamente. En primera instancia, el modelo hidrodinámico, para saber cómo iba a comportarse la solución dentro del reactor, nos hace resolver 2 sets de ecuaciones. En este caso, como tenemos un dominio donde el fluido fluye de manera libre, por decirlo de alguna manera, se resuelve la ecuación de Navier-Stokes. Mientras que para los dominios porosos, donde el fluido va a pasar a través de este material y entre los poros que este genera, se necesita la solución de la ecuación de Brinkmann, la cual es una extensión de la ecuación de Navier-Stokes que relaciona la porosidad y la permeabilidad del medio poroso. Ambas acopladas a la ecuación de continuidad y con sus respectivas condiciones de frontera, una condición de disparo a la entrada a una velocidad normal y a la salida una presión normal igualada a esfuerzos viscosos y de presión. De igual manera, para evaluar de manera más cuantitativa el movimiento del fluido dentro del dominio, se realizó el estudio de la ineidalidad del fluido mediante curvas de distribución de tiempos de residencia, donde se resolvió la ecuación de difusión-convección dependiente del tiempo, y se simuló teóricamente y se hizo experimentalmente con un trazador de sulfato de cobre, donde en la entrada se consideró una condición de inyección, considerando la desviación estándar del fluido, y a la salida una condición de cero flux difusivo. Por último, la distribución de potencial. Al momento de resolver la distribución de potencial nos encontramos con un problema similar al del problema hidrodinámico, debido a que se resuelve distinto para los electrodos del flujo libre y los electrodos embebidos en la solución. En primera instancia, la ecuación de Laplace se utiliza para resolver en los ánodos, en la zona donde donde el electrodo no está embebido en la solución, por decirlo de alguna manera, o donde el fluido no va a atravesar el electrodo. Y la ecuación de Poisson, que es una ecuación similar, solo que agrega un término fuerte donde se incluye el área efectiva, la conductividad efectiva de igual manera y una densidad de corriente. La conductividad efectiva de la solución se calcula con la ecuación de Bruggermann, mientras que la J se tiene que dar una expresión. En este caso se le dio la forma de una densidad de corriente límite. También cabe mencionar que la concentración es importante en este tipo de distribución de corriente terciaria, lo que nos obliga a resolver simultáneamente la ecuación de difusión-convección igualada a un término de reacción. Claro. Las condiciones de frontera para resolver estas 3 ecuaciones fueron en los ánodos una ecuación tipo Tafel para la ecuación de Laplace, mientras que un flux que está ligado a la densidad de corriente anódica para la ecuación de difusión-convección. En los cátodos, la densidad de corriente límite, que va a depender de la concentración dentro del dominio, y un término de reacción volumétrica para
la ecuación de difusión-convección. Pasando un poco a los resultados, podemos observar los campos de velocidad, algunas líneas de flujo y niveles de presión dentro del reactor. Se puede apreciar que a la salida de cada uno de los sets anódicos tenemos zonas de alta velocidad, debido a que de igual manera las mallas anódicas funcionan como un promotor de turbulencia un poco más cerrado. Sin embargo, se puede apreciar de igual manera que en el material poroso la velocidad ya parece bastante homogénea. De igual manera, en las líneas de flujo no se aprecia un camino preferencial tan marcado. Lo que sí cabe mencionar es la caída de presión en los cátodos. Es importante ver estas caídas de presión dentro de los procesos donde se lleva a cabo materiales porosos para ver si estos van a afectar el proceso. Podemos ver caídas de presión significativas en los dos materiales. Esto podría parecer que es perjudicial para el comportamiento del reactor, pero esta caída de presión va de la mano a una desaceleración del fluido y un reacomodo de los elementos del fluido, lo cual va a favorecer que se muevan de manera más homogénea, como vamos a observar en los perfiles de velocidad, en la que en la salida de ambos sets anódicos, como mencioné anteriormente, se observan las zonas de alta velocidad, mientras que a la salida de cada uno de los materiales porosos, podemos observar que la velocidad es prácticamente homogénea a lo ancho del reactor, que es un comportamiento característico de un flujo pistón. Por último, los campos de distribución de potencial y concentración de oxígeno. Podemos observar que tenemos una influencia en los electrodos centrales, debido a que este cátodo está entre dos ánodos y este ánodo entre dos cátodos. Sin embargo, esta diferencia también se debe a al decaimiento de la concentración en la parte catódica, ya que vimos en la ecuación anterior que el potencial es dependiente de la concentración dentro del dominio. Podemos observar también en la concentración de oxígeno cómo se empieza a generar en el primer ánodo. No es muy apreciable en esta figura, pero empieza a decaer un poco y empieza su acumulación en el segundo ánodo hasta una salida con un valor de 0.25 mol de metro cúbico. Con base en estos resultados, donde vimos que el comportamiento hidrodinámico era el deseable y que la distribución de potencial también era algo que esperábamos, se decidió construir el reactor. Este reactor propuesto se imprimió mediante una impresora 3D para la validación de los modelos. Se imprimieron tanto el canal de flujo, los promotores de turbulencia y las placas de apriete. Este reactor fue ensamblado y fue montado en un sistema hidráulico en recirculación, donde, como mencioné anteriormente, la entrada de la solución fue por la parte inferior y la salida por la parte superior. Y aquí podemos observar los colectores de corriente para cada uno de los electrodos. La configuración fue ánodo-cátodo, ánodo-cátodo. Con este sistema hidráulico se realizó la validación de dos modelos. Primeramente, el análisis de distribución de tiempos de residencia, donde podemos apreciar que el máximo del pico sale un poco antes de 1 para todos los casos. Esto se debe a las zonas de alta velocidad que mencioné anteriormente, que hacen que algunos elementos del fluido abandonen de manera rápida el dominio de simulación. Sin embargo, después del máximo del pico, empezamos a ver que es un poco más alargado. Esto se atribuye también de igual manera a lo que mencioné anteriormente, zonas de baja velocidad o la desaceleración del fluido dentro de la matriz porosa. Y podemos observar que entre las curvas de TR obtenidas mediante simulación y experimentales tienen un buen ajuste para todos los flujos evaluados. Lo que quiere decir que el modelo hidrodinámico planteado para la solución del reactor replica lo que está ocurriendo en la realidad. Un segundo modelo que se resolvió fue la acumulación de peróxido de hidrógeno, donde se planteó un balance de materia en un reservorio donde se acumula el peróxido de hidrógeno y de igual manera en el reactor electroquímico, con condiciones iniciales que a tiempo cero la concentración en ambos dispositivos es igual a 0. Yendo un poco más a fondo en la acumulación de peróxido de hidrógeno dentro del reactor electroquímico, Así es. este término de reacción se consideró diversas reacciones. En principio, en los ánodos se consideró la reacción de evolución de oxígeno a través de un flux ligado con la ley de Faraday. También se consideró la oxidación de peróxido de hidrógeno con un coeficiente de transporte de masa.
Mientras que en los cátodos se consideró la reacción de reducción de oxígeno de 2 electrones a través del coeficiente de transporte de masa y la reacción de reducción de peróxido de hidrógeno, de igual manera con otro coeficiente. Se considera que la entrada del reactor electroquímico es la concentración que está presente en el tanque agitado, y a la salida, la entrada del tanque agitado es la concentración de salida del reactor electroquímico. Bueno, en esta figura podemos apreciar el ajuste de los modelos. Se puede observar el buen ajuste del modelo planteado con las reacciones anteriormente planteadas con respecto a los resultados experimentales, para todos variando la velocidad de flujo. Lo que quiere decir de igual manera que este modelo podría ser utilizado para poder ampliar o disminuir el número de celdas dentro del reactor, ya que replica lo que está ocurriendo dentro del mismo. Ahora, yendo un poquito más a la parte experimental de lo que fue esta investigación, vamos a la electrogeneración de peróxido de hidrógeno sostenida por oxígeno generado anódicamente, donde primeramente se estudió la influencia del flujo de la solución, donde se obtuvieron valores de concentración después de 4 horas de electrólisis de 0.51 y 0.95 milimolar, con eficiencias de corriente del 16% para el flujo más bajo y de entre 30 y 34% para los flujos más altos, con consumos energéticos de 0.030 y de 0.015 para todos los demás flujos evaluados. De igual manera, ya con un caudal de 0.8 litros por minuto, se evaluó la influencia de la densidad de corriente, donde se obtuvieron concentraciones de entre 0.66 para la densidad de corriente más alta aplicada y de 0.95 para la más baja, con eficiencias de corriente de entre el 10 y 29% y consumos energéticos de entre 0.016 y 0.061 kWh por gramo de peróxido de hidrógeno producido. Esta concentración de peróxido de hidrógeno puede parecer muy pequeña para lo que comúnmente se emplea en procesos ya sea de electroperoxón o procesos electrofenton, que alcanzan concentraciones de 40 milimolar o incluso superiores utilizando cátodos de difusión de gas. Sin embargo, hay que considerar que esta concentración alcanzada estamos eliminando la necesidad de utilizar un compresor de aire, por lo que sigue siendo una idea atractiva para ser evaluada en procesos de oxidación avanzada. Se realizó primero la prueba para el electroperoxón, donde con el antibiótico cloranfenicol, donde primero se evaluaron cada una de las partes del proceso, ya que el electroperoxón es una sinergia entre dos procesos, como es la oxidación anódica auxiliada por peróxido de hidrógeno y la ozonación, donde se aprecia que el electroperoxón logra eliminar la molécula orgánica original en un tiempo de 40 minutos, mientras que la oxidación anódica y la ozonación lo logran hasta los 240 minutos. Hoy, de igual manera, tuvo un comportamiento similar en la mineralización, donde se alcanzó 12% para la oxidación anódica, 25% para la ozonación y 53% para el electroperoxón, obteniendo lo que se esperaba, que el poder oxidante del electroperoxón, al combinar estos dos procesos, hacer la sinergia de los dos procesos, favorece la mineralización de compuestos orgánicos. Una ventaja del electroperoxón es que este no está restringido a trabajar en un rango de pHs como lo es el electrofenton, por lo que se puede evaluar la influencia del pH para saber si se puede utilizar con aguas más, sin agregar algún químico que modifique el pH. En este caso observamos esta influencia, donde para los pHs evaluados se alcanza la eliminación del cloranfenicol aproximadamente 40 minutos para todos ellos. Sin embargo, observamos que para pH 3 es un poco más rápida. De igual manera, podemos observar en la gráfica de mineralización que en los primeros tiempos, dentro de 60 minutos, la mineralización es más grande para los pHs mayores a 3. Sin embargo, a pH 3, esta mineralización alcanza valores de el 53% comparados con el 24% del pH 9. Tuvimos eficiencias de corriente de entre 22 y 53% y consumos energéticos que se muestran en pantalla. Yendo un poco más al comportamiento de la mineralización del cloranfenicol, sabemos que cuando el pH es mayor a 7, la concentración de protones es muy baja, lo cual impacta de manera significativa la reacción de reducción de oxígeno, porque la concentración es mucho menor. Esto lo que puede ocasionar es que el peróxido de hidrógeno que se está produciendo a pHs altos esté reaccionando con el ion hidroxilo, generando el ion perhidroxilo,
y este ion perhidroxilo de igual manera reaccione con peróxido de hidrógeno para llegar a formar agua, lo que puede ser perjudicial para el proceso. De igual manera se realizó la influencia de la densidad de corriente, donde para las densidades de corriente de 5 y 10 se alcanzó una eliminación de cloranfenicol a los 40 minutos, mientras que para 15 se alcanzó hasta 10 minutos después. Las mineralizaciones incrementaron entre 5 y 10, sin embargo a 15 mA/cm², esta disminuyó drásticamente, con eficiencias de corriente de 12% para la más alta y 53% para la más baja, y con los consumos energéticos entre 0.08 y 0.73 kWh por gramo de toque removido. ¿Qué puede estar pasando en esta zona? Cuando incrementamos la densidad de corriente, sabemos que el potencial catódico va a ser menor, lo que puede favorecer la reacción de reducción de oxígeno de 4 electrones, la reacción de reducción de peróxido de hidrógeno, o incluso podemos estar favoreciendo en mayor medida la reacción de evolución de hidrógeno, lo que también puede ser perjudicial para el proceso, y esto disminuye la mineralización del cloranfenicol. Por último, se evaluaron los compuestos finales. En este caso podemos detectar 3 ácidos carboxílicos, ácido oxálico, oxámico y tartárico. El ácido tartárico podemos observar que tiene un comportamiento de intermediario donde alcanza su máximo de concentración en aproximadamente 23 a los 60 minutos y después empieza a decaer con respecto al tiempo hasta ser completamente eliminado a los 360. Mientras que el ácido oxálico actúa como un producto final más estable, alcanzando un máximo 180 y empieza a decaer un poco más lento. Debido a que es una molécula un poco más pequeña, es un poco más difícil de mineralizar. Sin embargo, el ácido oxámico se acumuló hasta el final de la electrólisis. De los dos ácidos que se determinó al final de la electrólisis, el ácido oxálico tiene una concentración de 3.87 con respecto al TOC, y el ácido oxámico de 2 partes por millón, lo cual corresponde a un 81% del carbono orgánico total remanente. Mientras que para los iones inorgánicos se detectó solo amonio, se realizaron pruebas de solución iónica con HPLC para determinar nitrato, sin embargo este no fue detectado, y la cantidad de nitrógeno atribuida al amonio es 2.2 miligramos por litro, mientras que para el ácido oxámico es de 1.2, que es un 77% del nitrógeno inicial atribuido a la molécula de cloranfenicol. La falta de detección de otros compuestos nitrogenados puede ser o se atribuye de acuerdo a la bibliografía que en procesos de oxidación también se pueden llevar se pueden producir gases de nitrógeno, los llamados NOxes. Estos son muy solubles en agua, no fueron detectados, por lo que la falta de este nitrógeno se atribuye a que la producción de estos fueron liberados rápidamente por la parte superior del reservorio hacia la atmósfera. También se realizó la eliminación de otro antibiótico, como es el ciprofloxacin, por medio del fotoelectrofenton, donde de igual manera se llevó a cabo la comparación de los procesos de oxidación anódica, electrofenton y el fotoelectrofenton, donde para el fotoelectrofenton la eliminación del ciprofloxacin se alcanzó a los 50 minutos, para el electrofenton a los 105 minutos, y mientras para la oxidación anódica se alcanzó aproximadamente un 98% de eliminación a las 2 horas de tiempo de electrólisis, con mineralizaciones que fueron ascendiendo, como era de esperarse que el fotoelectrofenton es mejor con respecto al electrofenton. Sin embargo, algo curioso pasa cuando se evalúa la concentración de hierro a lo largo del tiempo de electrólisis. Podemos observar que para el electrofenton, la concentración más baja de hierro que se tiene durante las 7 horas de tiempo de electrólisis es 0.095 milimolar, lo cual representa solo un 5% de pérdida del catalizador agregador inicial, y se mantuvo siempre en valores entre 0.95 y 0.98. ¿A qué se debe esto? A que la configuración del reactor, al ser un reactor flow-through y la solución pasa a través del electrodo y esta empieza a desacelerar según las simulaciones que realizamos previamente, se favorece en mayor medida la reducción de hierro 3 a hierro 2 mediante la reacción electroquímica, y lo cual es bastante bueno en procesos Fenton, ya que normalmente el hierro decae por la presencia de carboxilatos, que son bastante estables, y podemos apreciar que para el fotoelectrofenton la concentración más baja después de la primera hora de electrólisis fue de 0.99 milimolar, manteniéndose en valores entre 0.97 y 0.99.
lo cual nos hace ver que la luz sí aporta, pero en realidad la mayoría de de cómo se regenera el catalizador dentro de nuestro sistema con el reactor planteado tiene que ver más con la reacción, con la reducción electroquímica dentro de, de la matriz porosa de los filtros de grafito, que con la acción con la acción de fotocatalítica de la luz UVA. Sin embargo, esta pequeña diferencia, como mencionaba, puede ser atribuida a otro tipo de especies que no sean carboxilatos de hierro, debido a que el electrofento mostró una tendencia bastante estable con respecto a la regeneración de catalizador. Entonces pueden ser otros tipos de especies las que están siendo reducidas mediante la lámpara. Bueno, se evaluó la influencia de la concentración del catalizador del hierro 2 para determinar qué tanto se podía utilizar, ya que comúnmente o de manera convencional el electrofenton y fotoelectrofenton se utiliza una concentración de 0.5 milimolar debido a que se tiene siempre peróxido de hidrógeno en exceso. En este caso encontramos que para 0.1 milimolar se alcanzó la completa eliminación del ciprofloxacina a los 60 minutos, mientras que para 0.2 y 0.3 hasta los 90, y para los otros dos evaluados se alcanzó un 99% de eliminación a los 120 minutos de tiempo de electrólisis. Con mineralizaciones que fueron desde el 77 al 44 conforme se incrementó la concentración de catalizador, eficiencias de corriente de entre 25 y 42% y consumos energéticos de entre 0.09 y 0.15 kWh. Ahora, mientras incrementamos la concentración de hierro 2 más, cuando este llega a estar en exceso con respecto al peróxido de hidrógeno, se puede favorecer la reacción parásita donde el hierro 2 reacciona con el radical hidroxilo para generar hierro 3 y un ion hidroxilo. Esto tiene que ver con la relación estequiométrica del peróxido de hidrógeno y el hierro 2. Y a las condiciones en las que estuvimos trabajando en estos experimentos, se tiene 0.75 milimolar de peróxido a los 60 minutos, que para la concentración de 0.1 virtualmente está en exceso. Pero mientras incrementamos la concentración, en la primera hora empieza a tener una relación más de 1 a 1, donde al no estar el peróxido de hidrógeno en exceso, como convencionalmente se maneja en procesos Fenton, empieza a favorecer la reacción parásita de consumo del secuestro de los radicales hidroxilo a través del mismo catalizador. La densidad de corriente fue evaluada de igual manera, donde se alcanzó una completa eliminación del fármaco a los 50 minutos para la densidad de corriente de 10 y del 60 para los 15 minutos, con mineralizaciones que incrementaron entre 5 y 10 y disminuyeron a 15 miliamperes centímetro cuadrado, como en el caso anterior con el cloranfenicol, con eficiencias de corriente entre el 16 y 42% y consumos energéticos, donde el mayor fue de 0.44. De igual manera, este tipo de comportamiento se lo podemos atribuir que al incrementar la densidad de corriente, favorecemos las reacciones parásitas anteriormente mencionadas, como la reacción de reducción de oxígeno de 4 electrones, la reacción de reducción de peróxido y la evolución de hidrógeno dentro del sistema, debido al pH que estamos trabajando, donde se puede favorecer más. Igual que en el caso anterior, se evaluaron los productos finales, donde los únicos ácidos detectados fueron ácido oxálico y oxámico, los cuales se corresponden al 99% del toque remanente al final de la electrólisis. Es importante mencionar que el ácido oxálico no es eliminado como se reporta en la literatura debido a la potencia de la lámpara. La lámpara sí, como vimos, tiene la capacidad de reducir los compuestos o ayuda a la reducción a la regeneración de catalizador. Sin embargo, esta no tiene la suficiente potencia para realizar reacciones fotolíticas con el ácido oxálico y eliminarlo, por lo que al final tenemos un poco de remanente de cerca de 2.5 partes por millón. Por otro lado, en el caso de los iones inorgánicos se detectaron nitrato, amonio y ion fluoruro, donde para los compuestos nitrogenados se encontró el 100% del nitrógeno al inicio de la prueba, y de igual manera el 100% del ion fluoruro fue detectado atribuido al compuesto inicial. Por último, un poco de conclusiones. Se desarrolló un modelo matemático que describe el reactor y los procesos que están dentro del mismo, donde se obtuvo un buen ajuste entre los datos experimentales y teóricos para tanto el caso hidrodinámico a través de
estudios de distribución de tipos de residencia y de acumulación de peróxido de hidrógeno para el fin para el que está pretendido el reactor. La acumulación de peróxido de hidrógeno estuvo en valores entre 0.51 y 0.95 milimolar y se logró una mineralización parcial de compuestos orgánicos alcanzando 63% de mineralización con una eficiencia corriente del 35% y consumos de 0.2 con un 81% del carbono orgánico total remanente identificado por la electrólisis llevada a 0.4 litros por minuto, 10 miliamperes centímetro cuadrado y 20 partes por millón de carbono orgánico total al inicio para el electroperoxeno y la molécula cloranfenicol, mientras que para el fotoelectrofentón se alcanzó 87% de mineralización, 24% de eficiencia de corriente y consumos energéticos de 0.25 y 99% del toque remanente fue identificado para la electrólisis realizada a las mismas condiciones. Agradecimientos al doctor José Luis Nava por su guía en la realización de este trabajo, compañeros y amigos del laboratorio, de igual manera por aguantarme, a la Universidad de Guanajuato por las instalaciones que provee, al CONACYT por la beca de doctorado que me garantizó, y a la sociedad por haberme permitido presentar en este congreso. Muchas gracias por su atención. Muy bien, bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues puede activar su micrófono, por favor, porque no puedo ver aquí la mano o algo así. Adelante. ¿Hay alguna pregunta? Sí, José Luis. Sí, adelante, por favor. Perdón, hay varias preguntas escritas aquí en el chat. Ok. ¿Las Sí, lees? si quiere yo las leo, doctor. A ver, adelante, por favor. Sí, dice, buen día, pregunta el doctor Fernando Felipe de CIDETEC. Un par de preguntas, dice, ¿qué ecuación de estado fue utilizada para poder establecer concentraciones de especie que están en otra fase como el oxígeno molecular? Ok, sí, ya leí los comentarios del doctor Felipe. Vamos para acá. Muy bien, la primera es la de oxígeno molecular, ¿verdad? El oxígeno molecular lo simulamos a través de estas ecuaciones. Muy bien, vamos a entrar un poquito más en materia. Estamos obligados a resolver una ecuación de Brinkmann. Es una ecuación que resuelve la hidrodinámica dentro de un sistema poroso, en la cual el fluido fluye entre los poros de este medio y a través del mismo material. Entonces, la generación de oxígeno, una consideración del modelo, fue que el oxígeno que se genera en los ánodos es oxígeno disuelto y oxígeno disuelto, ya que la resolución de estas ecuaciones de hidrodinámica no permite el acoplamiento de dos fases. La base de datos o el programa utilizado, que en este caso fue Thomson Multiphysics, no da pie a resolver ecuaciones de Brinkmann con dos fases. Además, creo que hasta ahora no ha sido desarrollado un tal modelo. Entonces, esa es la consideración. Además de que se pudo haber planteado quizás se pudo haber planteado de alguna otra manera, pero para nosotros era más importante saber cómo era el comportamiento hidrodinámico dentro de la matriz porosa y no tanto de la burbuja dentro de la misma. Atendiendo a la otra pregunta, no se resolvió un modelo de turbulencia. La función logarítmica de Paret no fue necesaria, ya que para resolver modelos que involucran la ecuación de Brinkmann en medios porosos, no existen ecuaciones de estado que describan las variables de turbulencia en el mismo. Es decir, no se ha desarrollado unas ecuaciones hasta el día de hoy que describan la turbulencia dentro de matrices porosas, por lo que la ecuación en las paredes, la condición de frontera en las paredes fue de velocidad igual a 0. Ok, bueno, hay otra pregunta. Oscar dice, te felicita Sabdi Jacqueline, dice, el tratamiento por oxidación avanzada basado más que nada en la reacción de Fenton, tengo entendido que aún no está extensamente aplicado en las plantas de tratamiento tercermundistas. Dice, en el caso de este sistema con electroperoxón, ¿podría ser lo suficientemente atractivo para que se invierta en él, considerando que sirve para contaminantes emergentes, fármacos? Es decir, que aún no poseen regulación legal en la mayoría de los países.
Ok, el electroperoxón, ¿verdad? Sí. Con los resultados obtenidos, sí parece una opción prometedora. Habría que evaluar más el proceso. Una de las mayores complejidades que tiene este proceso es la inyección de ozono al sistema, ya que se puede realizar de distintas maneras. Se puede realizar a la entrada del reactor, a la salida del reactor o directamente en el tanque reservorio. Es una idea atractiva para este tipo de compuestos, ya que estos compuestos, dependiendo de su estructura molecular, son muy sensibles a reaccionar con ozono. Entonces, si estamos agregando ozono para eliminarlos y además le estamos agregando una forma de activación al ozono que empieza a generar radicales más oxidantes y que son más poderosos para la eliminación de estos tipos de compuestos, sí se ve como una opción viable. Todo está en el diseño de la celda, ya como menciona, cuando se quiera hacer como a gran escala o un poco más grande. Tener cuidado con el diseño y cómo se escala. Pero podemos observar aquí la ozonación, no lo mencioné, pero aquí la concentración de ozono es muy baja y de igual manera alcanza a eliminar el compuesto. Si le agregamos la ozonación a la oxidación anódica, vemos como esta caída es exponencial y bastante rápida. Mira, otra vez tenemos otra pregunta aquí de Fernando Rivera. Dice, pero habría que considerar un equilibrio de especies entre el oxígeno y alguna especie en solución. Si no, no se podría hablar de concentración de oxígeno. Totalmente de acuerdo. Otra vez, disculpen. Sí, dice, pero habría que considerar, otra vez Fernando Rivera, pero habría que considerar un equilibrio de especies entre el oxígeno y alguna especie en solución. Si no, no se podría hablar de concentración de oxígeno. Ok, sí. Se refiere a este gráfico, ¿verdad? Muy bien. En este caso, si no entiendo mal, la pregunta tiene que ver con el equilibrio entre la especie y lo que está en medio acuoso. Esa es precisamente la consideración que tuvo el modelo, porque sí es importante saber la interacción entre dos fases, como lo menciona acertadamente el doctor Fernando. Es importante, se puede hacer una evaluación en una parte del reactor para saber cómo se comporta una burbuja o cómo se comporta la fase dispersa en este caso. Sin embargo, en este caso está considerando que el oxígeno está disuelto y básicamente en equilibrio con las fases acuosas. Sí, ok, bueno, entonces tenemos otra pregunta que dice también el doctor Fernando. Dice, entonces, en cuestión del modelo de hidrodinámica, ¿no tiene caso hacer la geometría del espaciador o resolverse el medio efectivo? Creo que se gastan mayores recursos computacionales. En caso hidrodinámico, ok. Aquí, con respecto a qué. Ah, ok, ya, no, en las efectivas, aquí. Es que no entendí si se refiere a la hidrodinámica o a las condiciones efectivas de la ecuación de Poisson. No, dice, mira, ahí te va la pregunta otra vez. Dice, entonces, en cuestión del modelo de hidrodinámica, Hidrodinámico. no tiene caso hacer la geometría del espaciador. Ok, Sí ya. o no. Ya. Sí, el espacio Ajá, intraelectródico. sí. Ok. Muy bien. Como sabemos, la utilización de este tipo de softwares para poder predecir el comportamiento de un sistema, en este caso un reactor electroquímico, se puede prestar a hacer consideraciones de la misma geometría perdón, para reducir el tiempo de cómputo, hacer menos demandante el cómputo. En este caso, también se hizo una pequeña consideración que no es muy apreciable, pero si me permiten. Ok, aquí tenemos una pequeña pestaña que para sostener el ánodo y el cátodo. Esa es la primera instancia de por qué se dibujó de esta manera. Aquí no existe esa pequeña pestaña. La otra es que si hiciéramos esto que menciona el doctor Fernando, sería una celda de zero gap.
Entonces, no tendríamos el resultado de potencial no sería muy fiable porque no tendríamos ese espacio, no sabríamos qué pasa con el potencial en esa parte de la solución. Muy bien, bueno, pues gracias, Oscar Miguel. Ya Sí, tenemos por nada. el tiempo encima, y entonces, pues, a nombre de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, te agradecemos tu participación y muchas gracias por tu presentación. Y ahora le voy